Bueno, bienvenidos a todos, Hare Krishna. Gracias por sumarse a la lectura del Bhagavad Gita. Siempre en grupo las cosas son más fáciles de entender y más entretenidas. Bueno, queríamos preguntarles primero si tienen alguna duda o consulta de lo que venimos leyendo hasta ahora o algún comentario que quieran hacer. Tampoco aquí pueden levantar la mano acá en la audiencia online o pueden escribirlo. Yo pregunto. Sí, Natalia acá tiene una duda. Los kshatriyas, o sea, ¿qué vendrían a hacer? Buenísimo, se dice Kshatriya. Acá pregunta Nati, ¿qué son los Kshatriyas? ¿Qué significa la palabra Kshatriya? Que empieza con K, se pronuncia Kshatriya. Sí, Kshatriya, ¿no? Kshatriya, bueno, no sabemos exactamente la pronunciación, pero es más o menos Kshatriya o se escribe Kshatriya. Vamos a hablar de eso, así que es una muy buena pregunta porque justo al principio vamos a hablar de eso, así que está bueno. ¿Alguna otra duda o consulta? Si no te pongo en... Sí, espera que lo voy a poner. No, Mariana ya se puso en... Hola, Mariana. Acabamos de empezar. ¿Alguna otra duda o consulta antes de que contestemos la duda de Nati? Confirmada la duda, la vamos a contestar. ¿Nada más? ¿Ninguna otra comentario o duda? Bueno. Si no es así, bueno, algo que queríamos recordarles a todos los presentes acá en persona y los que están online, que este espacio nos es donado para que podamos juntarnos y leer, y nosotros donamos... Nos es cedido. Nos es cedido, gracias. Y nosotros donamos nuestro tiempo para el espacio y para que todos podamos estudiar esta bella escritura. Entonces, si ustedes se sienten inspirado, puede ser facilitación para el espacio. Papel higiénico en el baño, las cosas básicas, está online para que podamos ver todas estas cosas digitales. Así que bueno, si alguien puede hacerlo en vivo y directo, nos pueden dar a nosotros. Si alguien quiere hacerlo digitalmente, se puede hacer por Mercado Pago, cuenta DNI, nos avisan, les ponemos la información. Y si hay alguien que no está en vivo, puede ser también por PayPal, si es alguien que está fuera del país. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, ya puse a grabar, hacemos nuestra invocación. La invocación que hacemos antes de empezar, invocando al Señor y ofreciendo nuestras reverencias. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, muchas gracias a todos. Si estamos en la segunda parte, digamos, del capítulo 1, la primera parte del capítulo 1 iba desde el primer verso hasta más o menos el verso 27, que era como la introducción del Bhagavad Gita, y esta segunda parte, desde el 28 en adelante hasta el final, son las dudas que presenta Arjuna a Krishna, que le surgen, ya está en el campo de batalla, está a punto de pelear de todo lo que está por suceder, y dice, pará, esta es mi familia, y es mis amigos, ¿no? Como mis maestros, y ahí empiezan a surgirle un montón de dudas, y por diferentes razones que él va presentando en todos estos versos, no quiere pelear, dice, pará, tengo esta lista de dudas que me surgen por las que pienso que no debería pelear. Entonces, bueno, llegamos hasta la semana pasada al verso 31. Vamos a leer el texto 31, solo para recordar dónde estábamos, y después pasamos directo al texto 32, y desde ahí sí leemos los significados. Pero antes, sí vamos a explicar, justo que Nati trae el punto. Sí, gracias. Porque se van a nombrar varias veces en estos textos que vienen, que es el Varna Ashram Dharma. Espirituales de la cultura védica. Van a comer con H, ¿no? Sí. Lo vamos a ver escrito varias veces, sí. El Varna Ashram Dharma, o las divisiones culturales y espirituales de la cultura védica,
están divididos en dos ramas, el Varna y el Ashram. Cada una está dividida en 4. El Varna serían las divisiones sociales, con la posición de cada uno en la sociedad. Y son las ¿Cuáles 4, serían? son que se dirían los sacerdotes. Las personas que se dedican, digamos, a estudiar. Sí, a estudiar y no se involucran en otros temas. Nada. ¿No? Solamente, sí, lo que hacen son consejeros del rey. O de los dirigentes, ¿no? Después están los yatrias, que los yatrias son guerreros o dirigentes. Puede ser rey, puede ser un gobernador. Arjuna es eso. Arjuna es eso. ¿Se acuerdan que cuando vinimos otra vez, ellos pedían su tierra para poder hacer su dharma, que es de yatria? Gobernar. Defender. Sí. Después vienen los valyas, que son los comerciantes. En esa época, comerciantes no eran los que tenían un negocio, sino eran los que cuidaban las vacas y de ahí salían los lácteos para cuidar y hacían la agricultura. Y luego estaban eran los sirvientes de las clases más altas. Que también se encuentran, por ejemplo, los artistas también entran dentro de esa categoría, Sí. porque obviamente no administran, ni tampoco pelean, ni tampoco son brahman, entonces también entran dentro de esa categoría. Los músicos. Esas son las categorías de Varna, de las clases sociales. Por otro lado tenemos la división de clases espirituales, que están divididas en 4 también, que son los brahmacharis, que es una etapa de la vida donde uno es estudiantes, siempre dirigido por un maestro espiritual. Después tenemos los grihastas, que son la parte de la vida de casados. O sea, nosotros, por ejemplo, seríamos considerados brigastas, porque estamos haciendo vida familiar, digamos. Exactamente. Los brahmacharis, digamos, se dice que bueno, siguen algunos principios, entre ellos el celibato, o sea, se dedican a estudiar. Ese es como su bajo la enfoque guía y principal. restricta de su maestro. Claro. Sí, Los monjes, sí, exactamente. sí, los monjes. Y luego viene el vanaprastha, que es una etapa de la vida, luego del grihasta ashram, del tiempo del grihasta, de los casados, de la vida familiar, donde uno ya se dedica por completo a la vida espiritual, ¿no? Ya renuncia, ya los hijos son grandes, ya la vida es otra, entonces uno ya se dedica por completo a la vida espiritual. O sea, no tiene responsabilidades familiares, ya, por ejemplo, si ya se fueron de la casa. En esas épocas era a los 50 años, Claro. ¿no? Que ya a los 50 años, digamos, uno, entre comillas, se retiraba, ¿no? La vida como un retiro de los deberes. Obligaciones sociales. Claro, las obligaciones sociales, gracias a mucho ahí. Sí. Y por último, el ashram de sannyas. El sannyas es alguien que ya está por fuera de toda la sociedad. Ya es un renunciante completo. No tiene Vive posesiones, es como un mendigo. no tiene casa, no tiene ningún tipo de posesiones. Se dedica solamente o al vayan interno o a la prédica, pero sin tener un punto fijo de vivienda, sin tener un trabajo, 100% rendido y sin posesiones materiales, pero bueno, sí, sin posesiones materiales. Renunciado, eso era así. Renunciado completamente. ¿Y qué sería lo más alto eso? Sería una etapa. Son como etapas, pero cuando sos estudiante no es que sos menos, sino que ese es el momento de tu vida, digamos, ¿no? Son etapas de la vida, ¿no? Mantenerla, de hecho él tenía una farmacia, era farmacéutica, digamos, por así decirlo, en realidad no tenía también tuvo farmacia, pero él vendía medicamentos, drogas que le dicen, ¿no? No drogas psicodélicas, sino drogas
Y después de eso él se fue de la familia, cuando ya la familia ya estaba en una posición donde se podía mantener sola, los hijos no necesitaban que él los ¿Y la mantenga. esposa dónde quedan? La esposa queda con los hijos. Sí, la costumbre es que la esposa queda con los hijos y los hijos la cuidan. Prabhupada se fue, se puso a estudiar, escribió libros, bueno, hizo, hay un montón de, si que algún día quieren leer la biografía de Srila Prabhupada, es muy hermosa, se llama Lilamrita, es un volumen, son 6 libros. Marata la está leyendo en un grupo, así que también se lo Sí, recomiendo lo tenemos escuchar. en audio. Y después se hizo sannyasi. O sea que él pasó por las 4 órdenes, digamos, de vida espiritual, por así decirlo. Entonces, esa era como se organizaba toda la sociedad, de los diferentes, digamos, como una matrix, ¿no? Como porque era matricial, porque vos podías ser estudiante, o sea, por un lado, en dónde te ubicabas y por otro lado, ¿qué te dedicabas? Digamos. Y esta división era para otra era, no era para esta era en particular. Por eso a veces genera ciertas confusiones a la hora de explicar algunos temas, pero después en este mundo de hoy en día vemos que todo está muy distorsionado, todo está muy mixto. Un Shudra que de la clase baja trabajadora puede ser presidente de un país, o un músico puede ser elevado a estrella como súper importante, Y ser venerado. ser venerado. Entonces hoy en día está todo muy mezclado, muy confuso. Entonces queríamos intentar dejarlo lo más claro posible, porque en los próximos capítulos van a haber algunos temas que era necesario tener este entendimiento. ¿Alguna duda específica al respecto? Dharma. También se le dice Sanatan Dharma. También Sanatan Dharma. Es lo mismo. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos. Entonces sí empezamos por el... Releemos de vuelta entonces la traducción del texto 31, creo que estamos. 31, sí. Y comenzamos después con la traducción y el significado de Srila Prabhupada. Desde el 32. Ok. Traducción y significado por su divina gracia Bhaktivedanta Srila Prabhupada. No veo cómo puede resultar nada bueno del hecho de matar a mis propios parientes en esta batalla, ni puedo desear, mi querido Krishna, ninguna victoria, reino ni felicidad subsecuente. Oh Govinda, ¿de qué nos sirve un reino, la felicidad o incluso la propia vida cuando todos aquellos para quienes los deseamos se encuentran ahora formados en este campo de batalla? Oh Madhusudana, cuando maestros, padres, hijos, abuelos, tíos maternos, suegros, nietos, cuñados y demás familiares están dispuestos a perder la vida y sus propiedades y se encuentran ante mí, ¿por qué habría yo de desear matarlos, aún a pesar de que si no lo hago ellos me maten a mí? Oh sustentador de las entidades vivientes, no estoy dispuesto a pelear con ellos siquiera a cambio de los 3 mundos, mucho menos por esta tierra. ¿Qué placer vamos a obtener de matar a los hijos de Dhritarashtra? Arjuna se ha dirigido al Señor Krishna con el nombre de Govinda, porque Krishna es el objeto de toda clase de placer para las vacas y los sentidos. Con el uso de esta significativa palabra, Arjuna señala que Krishna debe darse cuenta de lo que Arjuna le satisfaría los sentidos. Pero Govinda no tiene la función de satisfacernos los sentidos. Sin embargo, si nosotros tratamos de satisfacer los sentidos de Govinda, entonces los nuestros quedarán satisfechos automáticamente. En el ámbito material, todo el mundo quiere satisfacer sus sentidos y quiere que Dios sea el abastecedor de esas necesidades. El Señor satisfará los sentidos de las entidades vivientes en tanto y en cuanto éstas lo merezcan, pero no en la medida en que ellas lo anhelen. Más, uno toma el camino opuesto, es decir, cuando uno trata de satisfacer los sentidos de Govinda, sin desear satisfacer los suyos propios, entonces, por la gracia de Govinda, todos los deseos de la entidad viviente pueden quedar satisfechos. Entonces, quedan satisfechos.
El profundo afecto que Arjuna siente por los miembros de la comunidad y por los familiares en parte a causa de su natural compasión por ellos. En consecuencia, él no está dispuesto a pelear. Todo el mundo quiere mostrarles su opulencia a amigos y familiares, pero Arjuna teme que todos sus familiares y amigos mueran en el campo de batalla, y él no partir su opulencia después del triunfo. Este es un juicio típico de la vida material. La vida trascendental, sin embargo, es diferente. Como el devoto quiere satisfacer los deseos del Señor, él puede, con el favor del Señor, aceptar toda clase de opulencias para servir al Señor. Y si el Señor no lo desea, él no acepta ni un centavo. Arjuna no quería matar a sus parientes. Y si había alguna necesidad de que se les matara, quería que Krishna los matara personalmente. Él no sabía que Krishna ya los había matado antes de la poder. Él solo había de convertirse en instrumento de Krishna. De hecho, el capítulo Arjuna, un devoto del Señor, no quería vengarse de sus herejes primos y hermanos, pero era el plan del Señor que se los matara. El devoto del Señor no venga al malhechor, pero el Señor no tolera ninguna fechoría de los herejes. El Señor puede excusar faltado a él, pero no excusa a nadie que le haya hecho daño a sus devotos. Por consiguiente, el Señor estaba decidido a matar a los herejes, pese a que Arjuna quería perdonarlos. Texto 36. Si matamos a esos agresores, el pecado se apoderará de nosotros. Por lo tanto, no está bien que matemos a los hijos de Dhritarashtra y a nuestros amigos. Oh Krishna, esposo de la diosa de la fortuna, ¿qué ganaríamos y cómo podríamos ser felices si matamos a nuestros propios parientes? De acuerdo con los mandatos védicos, hay 6 clases de agresores: el que administra veneno, el que le prende fuego a la casa del otro, el que ataca con armas mortales, el que roba las riquezas, el que ocupa la tierra del otro y el que rapta a la esposa de otro. A esa clase de agresores se le debe matar de inmediato y no se incurre en ningún tipo de pecado al hacerlo. Al matar a esos agresores, es el propio en el caso de cualquier hombre ordinario, pero Arjuna no era una persona común y corriente. Acá podemos hacer un paréntesis. Claro. Si te fijas, hay 6 tipos de agresores a los que se justifica matar. Cada una de estas fue realizada por Ana. Se dice ahí donde él los intentó envenenar a Bhima. El que prende, ¿se acuerdan que no sé si lo dijimos al inicio, que les dio una casa que estaba hecha de un material que se prendía fuego para poder prenderles fuego a la casa y se los prende fuego, o sea que casi los mata? El que ataca con armas mortales también tuvo una pelea. Un entrenamiento con Arjuna intentó matar. Otras un poco más jóvenes. El que roba las riquezas, bueno, justamente esto es por lo que se están peleando en Kurukshetra. El que ocupa la tierra de otro, misma situación. Y el que rapta a la esposa de otro. Y acá una situación con Draupadi, que ellos se la intentaron, bueno, que de hecho se quedaron con Draupadi en un juego de dados. Entonces, todas estas situaciones, y sin embargo así, Arjuna, por ser una persona santa, piadosa, ¿ves? Igual, ¿cómo voy a hacer esto? No, las historias no está en el Bhagavatam y hay un poquito de eso en la introducción. En la introducción del Bhagavatam, donde al final que les queman la casa, está en la introducción. Pero que la historia de Draupadi también. Sí. Sí, esa resumen de la introducción está muy bueno, se lo recomiendo que lo vuelvan a leer porque se sitúa. Bueno, y acá, os digo. Él era santo por naturaleza. Y en consecuencia quería tratar con ellos de una manera santa. Esta clase de santidad, sin embargo, no es para un kshatriya. ¿Kshatriya se acuerdan que era? El guerrero, exacto.
Aunque un hombre responsable de la administración de un Estado tiene la obligación de ser santo, no debe ser cobarde. Por ejemplo, el señor Rama era tan santo que incluso hoy en día la gente está ansiosa de vivir en el reino del señor Rama, Ramayaya. Pero el señor Rama nunca dio muestras de cobardía. Ravana se convirtió en agresor del Savana al raptarle a este, el señor Rama, perdón, al raptarle a este su esposa Sita. Pero el señor Rama le dio a Ravana suficientes lecciones sin paralelo en la historia del mundo. En el caso de Arjuna, no obstante, uno debe tener en cuenta el tipo de predecesores con los que se enfrentaba. Es decir, abuelos, su maestro, amigos, hijos, nietos, etc. Debido a ello, Arjuna creyó que no debía dar los rigurosos pasos que se requieren en contra de agresores corrientes. Además, a las personas santas se les aconseja perdonar. Estos mandamientos para personas santas son más importantes que cualquier emergencia política. Arjuna consideró que en vez de matar a sus propios parientes por razones políticas, era mejor perdonarles en lo que dictaba la religión y el comportamiento santo. Por consiguiente, él no consideraba que semejante matanza sería provechosa, simplemente en aras de la felicidad física y temporal. Al fin y al cabo, los reinos y los placeres de que ellos se derivan no son permanentes. Así que, ¿por qué habría él de arriesgar su vida y la salvación eterna al matar a sus propios parientes? Que Arjuna se dirigiera a Krishna llamándolo Madhava, o el esposo de la diosa de la fortuna, es también significativo en relación con esto. Él quería señalarle a Krishna que, como él era esposo de la diosa de la fortuna, no quería inducirlo a hacer algo que en fin de cuentas sería causa de infortunio. Sin embargo, Krishna jamás le trae mala suerte a nadie y mucho menos a sus devotos. Oh, Texto 37-38. Así los que están perdón. Bueno, texto 37-38. Oh, Janardana, aunque estos hombres, con sus corazones dominados por la codicia, no ven mal alguno en matar a su propia familia ni en reñir con amigos, ¿por qué nosotros, que podemos ver el crimen en el que se incurre al destruir una familia, habríamos de cometer estos pecados? Un kshatriya no puede rechazar una batalla o una apuesta cuando lo desafía algún rival. Ante una obligación tal, Arjuna no podía negarse a pelear, porque el bando de Duryodhana lo había retado. A este respecto, Arjuna consideró que el bando contrario quizás no veía los efectos que podía causar semejante desafío. Arjuna, no obstante, podía prever las malas consecuencias y no podía aceptar el reto. La obligación es de hecho ineludible cuando el efecto es bueno, pero cuando no lo es, no se puede obligar a nadie. Después de considerar todos estos pros y contras, Arjuna decidió no pelear. 39. Con la destrucción de la dinastía, se destruye la tradición familiar eterna, y con ello el resto de la familia se entrega a la irreligión. En el sistema de institución Varna Ashram, hay muchos principios que las tradiciones religiosas señalan para ayudar a los miembros de la familia a adquirir valores espirituales. Los miembros mayores son responsables de velar por el cumplimiento de dichos procesos en la familia, procesos que abarcan desde el nacimiento hasta la muerte. Pero los miembros mayores pueden que las entidades tradicionales, pueden ser que las dichas tradiciones familiares la familia se suspendan. Su oportunidad de lograr la salvación espiritual. Por lo tanto, bajo ningún concepto se debe matar a los miembros mayores de la familia. Bajo ningún concepto. Esto es importante, porque vemos hoy en día que no cuidamos a los mayores como debemos. Nosotros quizás sí, pero en la sociedad en general, siempre hablamos de la sociedad en general, ¿no? Lo descuidamos no visitándolos, hay casos extremos de que quieren que dejen el cuerpo para cobrar una herencia, hay infinitos casos, y acá
en el Bhagavad Gita dice lo importante que es cuidar a los mayores. Porque ellos son los que tienen las tradiciones. Si nos apegamos a ellos, la tradición va a seguir. Si nos separamos, y empiezan a morirse. Entonces es muy importante. Texto 40. Oh Krishna, cuando la religión prevalece en la familia, las mujeres de ésta se contaminan, y la degradación de la mujer, o descendiente de Brishni, surgen los hijos no deseados. Que la sociedad humana esté integrada por una buena población constituye el principio básico de la paz, la prosperidad y el progreso espiritual en la vida. Los principios religiosos del Varna Ashram estaban planeados de manera tal que en la sociedad prevaleciera la buena población, en aras del progreso espiritual general del Estado y la comunidad. Dicha población depende de la castidad y fidelidad de sus mujeres. Así como los niños son muy propensos y encaminados, asimismo las mujeres son muy propensas a la degradación. Por eso, tanto los niños como las mujeres requieren que los mayores de la familia los protejan. Mientras las mujeres se dedican a diversas prácticas religiosas, no serán desencaminadas hacia el adulterio. Según Chanakya Pandit, las mujeres no son por lo general muy inteligentes y por ende no son dignas de confianza, de modo que siempre se les debe ocupar en las actividades religiosas de estas tradiciones familiares, y así su castidad y devoción dará a luz una población buena y digna de participar en el sistema Varna Ashram. Con el fracaso de dicho Varna Ashram Dharma, naturalmente las mujeres quedan en libertad de actuar y mezclarse con los hombres, a raíz de lo cual se incurre en el adulterio, con el riesgo de que aparezca una población no deseada. Hombres irresponsables también provocan el adulterio en la sociedad, y por ello, niños indeseables inundan la raza humana con el riesgo de guerras y pestes. Fue lo que lo dijo, porque es machista, fue lo que lo dijo. Porque mientras leíamos lo anterior, yo pensaba, pero los hombres siempre están metiendo los cuernos. Había hasta acá un comentario que menos mal que al final aclara un poco porque dice, los hombres que siempre están metiendo el cuerno, ¿qué onda? Acá hay algo que es interesante, que estamos yendo hacia el aprendizaje de que no somos el cuerpo, ¿no? O sea, esta es como la enseñanza a la que vamos, ojalá, a llegar y ojalá algún día la podamos realmente realizar, ¿no? No somos este cuerpo. Con lo cual, cuando se habla de mujeres, hombres, y en realidad uno se apega, ay, no, habló algo de malo de la mujer y ya nos sentimos, las mujeres por lo menos, que tenemos cuerpos de mujer, nos sentimos tocadas, ¿no? Pero acá también está hablando, primero de eso, ¿no? Que no somos el cuerpo, o sea, no sos una mujer. Y Prabhupada, de hecho, decía, el que ya está en contacto con el Bhagavad Gita, el que canta el santo nombre, es un devoto. O sea, no es que seas mujer o hombre, ya trascendimos eso. ¿No existe la palabra devota? Sí, devota también. Sí, devoto se usa como general, devoto. Claro, devoto. Hoy en día, Pero bueno, no, pero devoto. Devoto o devota. Entonces, un poco eso, pero sí es cierto que hay ciertas cualidades femeninas o cualidades masculinas, ¿no? A nosotros este verso es un verso importante, y nosotros como que lo estuvimos tratando este verso, y algo que nosotros queríamos resaltar y que nos parece importante de resaltar en el verso mismo, dice, cuando la irreligión prevalece en la familia, las mujeres de esta, cuando la irreligión prevalece en la familia, las mujeres se contaminan, y de ahí sale la degradación de la mujer, y por lo tanto los hijos no deseados. Entonces acá lo que queremos recalcar y resaltar es la importancia de la mujer dentro de la tradición familiar. Acá no está diciendo si el hombre le pone los cuernos y se la manda, entonces se va a perder la tradición familiar. No, la mujer tiene una importancia mucho más grande. Pero cuando la mujer se lleva a la degradación, cuando la mujer se lleva a hacer lo mismo, a buscar independencia, a buscar cuando el hombre no cumple el rol de hombre, cuando el hombre no cumple el rol que debe cumplir en la familia, digamos así, ¿no? Entonces, la mujer tiene una importancia muy grande dentro, y especialmente en esta época, en el rol familiar. Ya hoy en día las cualidades femeninas las tienen los hombres, las cualidades masculinas las tienen las mujeres, está todo mezclado, ya
no existen divisiones tan claras, entonces ya hoy en día ya hablar de todas estas cosas es como mucho más Hay muchos hijos no deseados complejo. ya. Claro. Es otra era, esta también, pero era una era, como hablamos de Narjan Dharma antes, si uno no cumplía con su Dharma, de ser Kshatriya o de ser Vaishya, Brahmana, la mujer estaba al lado, ella estaba al lado de los hombres, acompañando, no es que esos hombres estaban solos, eran muy importantes estas mujeres. Y si esos hombres, las mujeres tenían que estar a cumplir, ¿qué pasaba? Los hijos ya quedaban solos. Y un poco lo que va pasando en esta era. O sea, no es culpa de la mujer, no busquemos culpables, mejor. Es lo que está ocurriendo. Es lo que está ocurriendo. Es lo que está ocurriendo. La Hoy, mujer tiene que salir a trabajar, por ahí el marido se le voló, y entonces dejar al niño con una niñera que no lo va a criar como los mismos valores o principios que ella quisiera, pero no tiene otra opción, digamos, todas estas situaciones. Hay una degradación del valor de la familia. Una degradación del valor de la familia, dice él. Sí, sí, exactamente. Sí. Y ahí vamos al otro verso también, que los chicos empiezan como a cortos mayores y ellos, la tradición se empieza a cortar, porque le querían una niñera, ya no tiene los mismos valores del abuelo, de la abuela, de la familia. Y a poco empieza a tener los valores de una persona que viene a trabajar a tu casa, en cierto punto. Entonces, todo se empieza a quebrar, entonces el valor que tiene la mujer en la sociedad y en la familia es muy importante. Es muy importante. Incluso por el valor que tienen las familias, la importancia en la sociedad. Pero como decía Lu, al perderse la familia, al perderse la tradición familiar, ya la sociedad es... Yo por lo menos me tocó vivirlo cuando llegué a Estados Unidos, porque en Estados Unidos es muy común que los niños cumplen 16, 18 años y pum, se van de la casa. Y yo, wow. O sea, yo no hubiera estado ni loca, ni lista para irme a vivir sola a esa edad. Pero claro, se van a un campus a tomar alcohol. Son muy jóvenes todavía para estar en esa. Entonces, ya la familia se va quebrando. Es mucha individualidad, digamos así, ¿no? Todavía en los países latinos no tiene felicidad todavía. En las ciudades un poco más que en el interior, ¿no? Sí, en las ciudades mucho más. Sí. Pero bueno, eso queremos que dejarlo claro, ¿no? Que parece fuerte, pero en realidad es eso también. Acá habla un poco también de también el rol del hombre, ¿no? El hombre es el que va a la guerra, la mujer es más sensible, el hombre puede pelear con una persona y le pega una piña y puede seguir. Hay cosas, diferentes roles, ¿no? Que se fueron perdiendo porque la sociedad se fue cambiando y hoy están los roles muy mezclados. Y a Arjuna lo que le preocupa son los dos lados. Uno es, si él mata a todos los guerreros que están del otro lado, todas las mujeres de ese lado se quedan sin esposos. Y si ellos ganan y lo matan a él y los suyos, lo mismo. Entonces es como no ve solución. Entonces todo esto le pasa por la cabeza a Arjuna. Bueno, continuemos. Un aumento de la población no deseada es causa, esto lo que sigo diciendo Arjuna, ¿no? Un aumento de la población no deseada es causa segura de una vida infernal. Aquellos que destruyen la tradición familiar. Los antepasados de esas familias corruptas caen. Porque la hacer comida y agua son, según las reglas y regulaciones de las actividades fruitivas, la ofrenda se realiza por medio de la adoración a Vishnu, porque comer los remanentes de comida que se le ha ofrecido a Vishnu puede librarlo a uno de toda clase de acciones pecaminosas. Bueno, han visto que siempre ofrecemos los alimentos. O sea, está hablando del prayá, ¿no? De compartir nuestro alimento prayá. A veces puede que los antepasados estén sufriendo de diversos tipos de reacciones pecaminosas, ocasiones algunos de ellos ni siquiera pueden adquirir un cuerpo material burdo y se los obliga a permanecer en cuerpos sutiles, a manera de fantasmas. Así pues, cuando los descendientes les ofrecen remanentes de comida para allá a sus antepasados,
Estos últimos se liberan de la vida de fantasma o de cualquier otro tipo de vida desdichada. Esta clase de ayuda que se les presta a los antepasados constituye una tradición familiar, y aquellos que nos siguen la vida devocional tienen el deber, que no siguen, el deber de ejecutar dichos rituales. Aquel que está dedicado a la vida devocional no tiene que realizar esas acciones. Por el simple hecho de ejecutar servicio devocional, uno puede liberar de toda clase de sufrimientos a cientos y miles de antepasados. En el Bhagavatam se afirma: quien quiera que se haya refugiado en los pies del loto de Mukunda, el que otorga la liberación, abandonando toda clase de obligaciones y que haya tomado el sendero con toda seriedad, no tiene deberes ni obligaciones para con los semidioses, los sabios, las entidades vivientes en general, los familiares, la humanidad ni los antepasados. Dichas obligaciones se cumplen automáticamente mediante la ejecución del servicio devocional que se le presta a la Suprema Personalidad de Dios. 42. Debido a las maldades de aquellos que destruyen la tradición familiar, causando con ello la aparición de hijos no deseados, toda clase de proyectos de la comunidad y actividades para la familia quedan devastados. Los proyectos de la comunidad para los 4 órdenes de sociedad humana, unidos a las actividades de bienestar, tal como se presentan en la institución de Sanatan Dharma, Ayan Dharma, tienen por objeto permitirle al ser humano que logre la salvación final. Por consiguiente, el hecho de que líderes y responsables de la sociedad rompan la tradición de Sanatan Dharma provocan el caos en esa sociedad. Y como consecuencia de ello, la gente se olvida de la finalidad de la vida. Vishnu. A esos dirigentes se los tilda de ciegos y a las personas que los siguen se le dirigen sin duda hacia el caos. Texto 43. Oh Krishna, instructor de la gente, he oído a través de la sucesión discipular que aquellos cuyas tradiciones familiares fueron destruidas moran siempre en el infierno. Arjuna no basa su argumento en su propia experiencia personal, sino en lo que les ha oído decir a las autoridades. Esa es la manera de recibir verdadero conocimiento. Uno no puede llegar al verdadero punto de poseer conocimiento real sin que lo ayude la persona indicada, la cual ya tiene ese conocimiento en su posesión. Vieron que siempre hablamos de tener un guía espiritual, un maestro espiritual. Bueno, acá lo que está haciendo Arjuna, ¿no? Es buscando que dice Prabhupada, ¿no? Uno tiene que buscar el otro lado, no puede por su propia mente tomar tener el conocimiento, no tiene el conocimiento autodictado, por decirlo. Siempre hay que buscar un maestro espiritual, una guía. El Bhagavad Gita también es una guía. Y es más o menos lo que pasó recién con el texto anterior, como que si uno lo lee solo y pues, no, chista, Sí. lo venimos pensando, y si no tenemos devotos que lo explicaron, que Sí, uno queda sacado de onda. claro, Sí, tal cual. Sí, decía acá ya una que por ahí esto justamente lo que se llama es lo que podría haber pasado en el texto anterior, en el 1.40, donde si uno no recibe algo de explicación, por ahí queda medio, uff, qué machista que es esto, ¿no? En la institución Varna Ashram hay un sistema mediante el cual antes de morir uno tiene que realizar el proceso de ablución por sus actividades pecaminosas. Aquel que siempre está dedicado a actividades pecaminosas debe utilizar el proceso de expiación denominado Prayaschitta. Si no lo hace, es seguro que será trasladado a los planetas infernales para tener una vida desgraciada como resultado de actividades pecaminosas. Eso es lo mismo como que en la tradición, creo que católica, ¿no? Que antes de morir viene un cura y les hace, le puede hacer la Extremada caución, ¿no ves? Claro, se hace la extrema opción. Acá se llama Prayaschitta en la tradición védica. Y creo que también había en específico. Supongo que será un brahmana, sí. ¡Ay de mí! 44. Sí, 44, perdón. ¡Ay de mí! Cuán extraño es que nos estemos disponiendo a cometer grandes actos pecaminosos. Llevados por el deseo de disfrutar la felicidad imperial, estamos decididos a matar a nuestros propios parientes.
movido por intereses egoístas, puede que uno se sienta inclinado a cometer esos actos pecaminosos, tales como darle muerte a su propio hermano, padre o madre. Existen muchos de tales casos en la historia del mundo, pero Arjuna, siendo un santo devoto del Señor, siempre está consciente de los principios morales y por ende se cuida bien de realizar semejantes actividades. 45. Para mí sería mejor que los hijos de Dhritarashtra, armas en mano, me mataran en el campo de batalla, desarmado y sin ofrecer resistencia. De acuerdo con los principios kshatriyas de pelea, es costumbre no atacar a un enemigo desarmado y que no está dispuesto a pelear. Arjuna, sin embargo, decidió que no pelearía, aunque el enemigo lo atacara en una situación como esa. Él lo tomó en cuenta cuán decidido a pelear se hallaba el otro bando. Todos estos síntomas se deben a la benevolencia que en él se manifiesta por ser un señor. 46. Sanjaya dijo: Arjuna, habiendo hablado así en el campo de batalla, echó a un lado su arco y sus flechas y, con la mente presa de dolor, se sentó en la cuadriga. Mientras Arjuna observaba la situación del enemigo, se hallaba de pie en la cuadriga, pero estaba tan afligido y lleno de lamentación que se sentó de nuevo, haciendo a un lado su arco y sus flechas. Una persona así de bondadosa y magnánima, y que está dedicada al servicio devocional del Señor, se encuentra en condiciones de recibir el conocimiento acerca del ser. ¿Alguna pregunta hasta acá? Capítulo 1, cerramos capítulo 1, comenzamos con el segundo capítulo, si no. No viene ninguna duda tampoco acá Online. El segundo capítulo se llama, el título del capítulo es resumen del contenido del Bhagavad Gita, del canto del Señor. Entonces vamos a ver que empieza como, nos cuenta casi todo el Bhagavad Gita, pero solo en este capítulo, o sea, mucho más resumido. Y después vamos a ver cómo el resto del Bhagavad Gita explaya todo lo que nos presenta acá, con lo cual tiene mucho contenido, es muy rico este capítulo. Así que vamos a tratar de leerlo muy a conciencia. ¿Puedo leer? Sí. ¿Sí? Bueno, empezamos en el texto 1 del capítulo 2. ¿Quién es Sanjaya, antes de empezar? Sanjaya dijo, ¿quién era Sanjaya? El consejero. ¿El consejero de quién? De Dhritarashtra, el tío ciego de los Pandavas. Tenía el hermano poderes de Pandu. místicos. Sanjaya podía ocurrir en el campo de batalla sin estar ahí. Sanjaya dijo, al ver a Arjuna lleno de compasión, con el ánimo decaído y los ojos colmados de lágrimas, Madhusudana, Krishna, dirigió a él con las siguientes palabras. Entonces, primero le presentó sus dudas y ahora Krishna le va a hacer unos comentarios. La lamentación y las lágrimas materiales son todos signos de ignorancia acerca del verdadero ser. La compasión por el alma eterna denota la perfecta comprensión del ser. La palabra Madhusudana es significativa en este verso. El señor Krishna mató al demonio Madhu, y ahora Arjuna quería que Krishna matara al demonio de la incomprensión que lo había dominado en el desempeño de su deber. Nadie sabe dónde debe aplicarse la compasión. Compadecerse del traje de un hombre que se está ahogando no tiene sentido. A un hombre que ha caído en el océano de la nesciencia no se le puede salvar simplemente con rescatar su traje externo, el cuerpo material burdo. Aquel que no sabe esto y que se lamenta por el traje externo recibe el nombre de Shudra o alguien que se lamenta innecesariamente. Arjuna era un kshatriya y semejante conducta no se esperaba de él. El señor Krishna, sin embargo, puede disipar la lamentación del hombre ignorante, y con esa finalidad cantó el Bhagavad Gita. Este capítulo nos instruye en el conocimiento acerca del ser mediático del cuerpo material y el alma espiritual, según lo explica la autoridad suprema, el señor Shri Krishna. La plena comprensión de esto se logra cuando uno trabaja sin apego a los resultados fruitivos
y se sitúa en la concepción fija del verdadero ser. Texto número 2 del capítulo 2. La Suprema Personalidad de Dios dijo: mi querido Arjuna, ¿cómo te han aparecido estas impurezas? No son propias en absoluto de un hombre que conoce el valor de la vida y no conducen a los planetas superiores, sino a la infamia. Significado: Krishna y la Suprema Personalidad de Dios son idénticos. Por lo tanto, al Señor Krishna se lo designa como Bhagavan a todo lo largo del Gita. Bhagavan es lo máximo en verdad absoluta. La verdad absoluta llega a comprenderse en 3 fases de estudio. A saber, Brahman, que es el espíritu impersonal que está dentro y fuera de todo. Paramatma, que es el segundo, o el aspecto localizado del Supremo que está en el corazón de todas las entidades vivientes. Y tercero, Bhagavan, o la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Krishna. Este pedacito tiene muchísimo para entender. Entonces son 3 aspectos de Dios. Y lo que nuestra tradición cree, lo que nosotros, lo que dice acá también, es que no es uno, o es los 3. O sea, Dios es Brahman, el espíritu impersonal. Entonces, cuando a veces nosotros decimos, no, me conecto para conectarme con el todo, con la energía suprema, eso es un aspecto de Dios. Pero nosotros pensamos que es un aspecto, no es el aspecto, ¿sí? Es una parte. La segunda es Paramatma. Y nosotros todos en el corazón, todas las entidades vivientes tienen su propia alma sentada en el corazón y una porción de Dios que se llama Paramatma o superalma. Prabhupada, yo no sabía que Prabhupada le había puesto ese nombre. La traducción de Paramatma es... Entonces, Paramatma es la palabra en sánscrito, superalma en español, está sentada en el corazón de cada entidad viviente. Entonces, ¿cuál es esa realización? Es cuando yo logro ver en cada uno de ustedes que Dios está ahí en su corazón. Sin embargo, Dios permanece fuera de nosotros también. Y de todos, Él se mantiene separado. Es un concepto diferente de realización que nosotros buscamos, es de los 3 aspectos. El supremo, el manamo, el que es Paramatma en el corazón de todos, la energía que es algo impersonal, y el tercero es Bhagavan, que es Krishna, una persona con quien nosotros buscamos relacionarnos, que queremos conocer, que lo queremos hacerlo feliz, con quien nosotros buscamos una relación. Es lo mismo que Padre, Hijo y Espíritu Santo. No sé si es lo mismo, pero tiene sentido que haya como un paralelismo con el cristianismo, sí. El monomito. Yo no sé tanto del catolicismo, por eso no te puedo decir exactamente si es lo mismo. O sea, claro, sí, claro. Todas las tradiciones religiosas tienen muchas similitudes. Pero bueno, igual vamos a seguir explayando más para que ya lo empiecen a pensar, se lo cuestionen. Pueden leer este pedacito solo, es un montón de información. Así que nos está dando Srila Prabhupada. Que todavía no aparecen los versos del Bhagavad Gita, todavía Krishna no está desarrollando esto, lo va a desarrollar más tarde, pero ya Prabhupada en su significado nos empieza a instruir. Bueno, recuerden que este es un resumen de contenido. Claro. En el Srimad Bhagavatam, que es este otro texto que hablábamos antes, que es el que uno tiende a estudiar después del Bhagavad Gita, en el texto 1.2.11, esta concepción de la verdad absoluta se de manera. El conocedor de la verdad absoluta llega a comprender esta en 3 fases de estudio, y todas ellas son idénticas. Dichas fases de la verdad absoluta se expresan como Brahman, Paramatma y Bhagavan. Así que es lo que acaba de explicar Srila Prabhupada. Estos 3 aspectos divinos, y acá da una analogía, a ver si la podemos entender un poquito mejor lo que nos quieren decir, ¿no? Estos 3 aspectos
divinos se puede explicar el Sol, que también tiene 3 diferentes aspectos, es decir, la luz solar, la superficie del Sol, o sea, el disco solar, y el planeta Sol propiamente dicho. Aquel que estudia únicamente la luz del Sol es un principiante. Aquel que entiende la superficie del Sol está un poco más adelantado. Y aquel que puede entrar en el planeta Sol es el más elevado de todos. ¿Entendieron la analogía? Así es como que hay... Una cosa es el Sol que me pega a mí, que no es diferente del Sol, pero no es igual. ¿Sí? O sea, yo no puedo decir los rayos del Sol son el Sol. Son los rayos del Sol. Aunque uno dice, no, me está dando el Sol, pero en realidad son los rayos que me están dando, ¿no? Los estudiantes ordinarios que se satisfacen con simplemente entender la luz del Sol, su difusión por todo el universo y la refulgencia deslumbrante de su naturaleza impersonal, se asemejan a aquellos que pueden comprender el aspecto brahman. El estudiante que ha avanzado más puede ver el disco solar, lo cual se asemeja al conocimiento acerca del aspecto paramatma de la verdad absoluta. Y el estudiante que puede entrar en el corazón del planeta Sol se asemeja a aquellos que comprenden las características personales de la suprema verdad absoluta. En consecuencia, los bhaktas o trascendentalistas que han llegado a comprender el aspecto Bhagavan de la verdad absoluta son los trascendentalistas más elevados de todos. Si bien todos los estudiantes que están dedicados al estudio de la verdad absoluta se ocupan de lo mismo, la luz del Sol, el disco solar y los asuntos internos del planeta Sol no pueden separarse los unos de los otros, y aún así las 3 diferentes fases no se hallan en la misma categoría. Creo que la analogía nos aclara bastante lo que estábamos diciendo, ¿no? Parayara Muni, la gran autoridad y el padre de Vyasadeva, explica la palabra sánscrita Bhagavan, la suprema personalidad de Dios que posee en pleno riquezas, fuerza, fama, belleza, conocimiento y renunciación, recibe el nombre de Bhagavan. Y estas 6 que menciona ahí, que son riqueza, fuerza, son las 6 que se dice que son las 6 opulencias que tiene de Krishna. Y ningún ser, ni semidios, ni nadie puede tener las 6 opulencias juntas. Si tiene las 6 opulencias es porque es Krishna. Hay muchas personas que son muy ricas, muy poderosas, muy hermosas, muy famosas, muy eruditas y muy desapegadas. Pero ninguna puede afirmar que posee por completo riquezas en pleno, fuerza en pleno, etc. Solo Krishna puede afirmarlo porque Él es la suprema personalidad de Dios. Ninguna entidad viviente, ni siquiera Brahma es el creador, el Dios creador, el señor Shiva o Narayan puede poseer opulencias en una plenitud tal como la de Krishna. Ahí se conectó, creo que lo voy a cerrar el micrófono de Parma. Por consiguiente, en la Brahma Samhita, el propio señor Brahma concluye que el señor Krishna es como Govinda, y él es la causa suprema de todas las causas. Hay sí. ¿Se puede desarrollar un poco? Claro. No sé. La Brahma Samhita es un texto védico. Ah, Sí. sí, como el Bhagavatam, no sé. que están hechos ahí tantita y le vamos a estar los así. Está escrito por Brahma, ¿no? Ahí habla el señor Brahma. ¿Algo específico querías preguntar acerca de eso, Javier? Bueno, claro. Era algo particular. Claro. La masajita era... No, es un texto, sí. Mira que perdón. Sí, la Me pregunta es pasa siempre celeste. como la pregunta, ¿no?
Me genera como, sí, que el creador no es el mismo que Krishna. Eso como que me deja ahí, ¿viste? ¿Será porque en la tradición católica El Dios creador es el Dios. creador? Capaz que por eso es que no lo comprendo bien, pero si no, ¿cómo es? Mira, Entonces, Celeste nos pregunta, que a ella le causa confusión o por ahí duda, ¿cómo es esto de que, porque en la tradición cristiana se dice que el creador es Dios? Entonces, ¿cómo es que acá el creador es Brahma, que no es Dios? Es una muy buena pregunta. Si yo, dale, contestamos, cada uno va a abordarlo de diferentes lugares. sí, hay tres energías, que es la creadora, la mantenedora y la de la destrucción. Brahma es el creador. Krishna es el mantenedor. Y el señor Shiva es el destructor. Los tres están siempre en constante en el samsara del universo, ¿no? Tiene una creación, un mantenimiento y una destrucción. Siempre es así en ese círculo. Yo quería agregar algo que siempre me parece como esta analogía que se usa a veces que me ayuda mucho a entenderlo, y es cuando uno dice arreglaron los baches de la calle, uno no piensa en el señor que lo está haciendo, sino que dice el intendente o el presidente, digamos, algo que ocurrió, pero hay alguien más, ¿no? Pero en realidad lo está haciendo el señor. Bueno, Brahma es el señor que está encargado de hacerlo y de ponerlo, de hacer la creación. Es el arquitecto del universo. El arquitecto del universo. Pero él le reporta a alguien más, digamos. Hay un solo Dios en nuestra tradición, que tiene distintos nombres, Govinda, bueno, muchos nombres, y muchas encarnaciones. Pero es un solo Dios. Y después hay semidioses, que son como, serían los gobernadores o los secretarios, no sé cómo. Los ministros. Sí, que son los que se encargan de ejecutar. Él sigue en Brindavan, en sus pasatiempos, ¿sí? Él no está armada la tierra, es como... Tapando el bache, ¿no? Tiene sus secretarios que lo ayudan a ejecutar las cosas. Pero en últimas, el responsable último es Krishna. El hacedor original también es Krishna. Y más específicamente para entender de dónde sale Brahma y por qué decimos ya ahí, vamos al Srimad Bhagavatam. Ya ahí está bueno, ya la siguiente escritura para leer, que se va recomiendo es ¿Cómo era Brahma el creador? Shiva el destructor y Vishnu, que es en realidad, si te puedes fijar, es el trabajo o el servicio más complicado. Mantener. Hacer un negocio, bueno, está bien, a veces puede ser difícil, lo creas, necesitas a alguien creativo, que se mueva. Vishnu es Krishna, sí. Govinda también. Govinda O sea, cuando uno lee Govinda, Vishnu, estamos hablando de Krishna. Sí. En diferentes pasatiempos. Claro, en diferentes pasatiempos. Diferentes nombres también. Porque Krishna, como tiene diferentes encarnaciones, tiene diferentes nombres. Sí, porque viene muchas veces. Sí. Y vos seguramente alguien te dice Nati, otro te dice negra, Mamá. otro te dice mamá, otro te dice hija, también tenés muchos No nombres. somos Dios y tenemos muchos nombres. Sí, Imagínate Dios. Claro. Y tiene muchos más. Claro. Y tiene muchos más, sí. Bien, está bueno. Estaba por decir algo que me Sí, olvidé. estábamos hablando de Brahma. No sé qué iba a decir, bueno, no me importa. Sí, la pregunta original tiene que ver con el que el Krishna que crea. Claro. Pero en últimas es el creador. Perdón, en el Krishna, el libro, ¿cuál es el libro? Sí, Krishna, La fuente del placer, también en los primeros, Bueno, ahí se el libro de Krishna es un resumen que hizo Srila Prabhupada del canto 10, o sea, son 12 cantos. Sí. El Srimad Bhagavatam es un libro, 18, tenemos son 18 libros. El canto 10, que es como el libro 12, creo. Tiene 4. Que tiene 4 además. De ahí, Prabhupada extrajo los pasatiempos, algunos pasatiempos, y los puso en el Krishna Book, porque él pensó que no iba a llegar a traducir el Srimad Bhagavatam completo, porque estaba enfermo, porque persona mayor. Entonces él
lo que hizo fue, creó el Krishna Book, el libro de Krishna, Sí. que son 2 o 3 dependiendo de la edición, y ahí están los pasatiempos de Krishna con algunos comentarios y explicaciones de Srimad Prabhupada. Pero está accesible para el entendimiento. Claro, No- ahí es no leí. donde explica lo de Vishnu. Lo estoy empezando. Ah, ya me acordé lo que estaba diciendo antes. Es crear, digamos, no sé, un negocio. Está bien, no tienes que crear una idea, lo Armaste, lo terminaste. armaste, terminó, ya está, me voy, que te vaya bien, Lu, hace caro. El ego más tira todo abajo, está bien, tenés que conseguir la masa, tenés que ser fuerte, no tengo mérito. También cada posición tiene su mérito. Pero mantenerlo es lo más difícil. Es más fácil que el se... destructor, tenés que mantenerlo. Claro, mantenerlo. y siempre el mundo es así, ¿no? Entonces, mantenerlo es lo más difícil, y esa es la labor de Vishnu. La más difícil en realidad, si se fijan, de las cosas. Claro, la creación tampoco es tan fácil, o sea, uno tiene que ser creativo, bueno, Brahma tuvo que hacer su tapacia, su austeridad para poder crear todo este universo, pero ya está, lo creó y listo. Además, siempre lo vi en representaciones en las que está con el esposo, ¿no? Y le sale, el universo le sale. También. Claro. No está haciendo algo para crearlo, sino que le sale. Sí, porque él está, al principio él está haciendo tapacia hace una meditación, creo que por 1000 años. Sí, No me acuerdo cuánta cantidad de años, pero muchos. Lo curioso es que no hay en la India puntos específicos a Brahma. Vishnu y a Shiva. Eso no entiendo por qué. Pero... Debe haber a Brahma. No, volvemos a lo que le decíamos antes, ¿no? Brahma y Shiva son semidioses, no son el presidente, ¿no? O sea, entonces siempre son nuestros decimos, mejor andar en directo. Si haces algo, andar con el presidente. no habla con el secretario. No hables con la secretaria que por ahí no le pasa el mensaje. Habla con el presidente, el secretario o el El ministro. secretario dice, acá que manda soy yo, y te confunde. Claro, vamos, entonces eso es como, por eso nosotros, en la devoción o el servicio que hacemos, se lo hacemos a Krishna mismo, que es en esta analogía que estamos usando, es el presidente, ¿no? Entonces vamos directo allá arriba y no vamos a través de los semidioses. Pero en India hay muchas tradiciones que adoran semidioses, como Shiva, como Ganesh, como Hanuman, Shakti, Akali, ¿sí? Claro, Durga. Terminemos que era en este verso y ya terminar el significado de este verso y cortamos. Bien. Me quedé acá. Hay muchas personalidades, entonces vuelvo a la lectura del verso después de estamos en desde que habíamos dicho la palabra Samhita, el 5.1. Hay muchas personas, las cualidades de Bhagavan, pero Krishna es la suprema, porque ninguna otra lo supera a él. Él es la persona suprema y su cuerpo es eterno y está colmado de conocimiento y bienaventuranza. Él es Govinda, el Señor primordial y la causa de todas las causas. También en el Bhagavatam hay una lista de muchas encarnaciones de la Suprema Personalidad de Dios, pero a Krishna se le describe como la personalidad de Dios original, de quien se expanden muchísimas encarnaciones y personalidades de Dios. Todas las encarnaciones de la divinidad que se presentan en estas listas son o bien expansiones plenarias o bien partes de las expansiones plenarias de la divinidad suprema. Pero Krishna es la suprema personalidad de Dios propiamente dicha. Así que Krishna es la suprema personalidad de Dios original, la verdad absoluta, la fuente, tanto de la superalma como del Brahman impersonal. Que Arjuna se lamentara por sus parientes en presencia de la suprema personalidad de Dios es ciertamente impropio, y por lo tanto Krishna expresó su sorpresa con la palabra kutaha. ¿De dónde? Esas impurezas de una persona perteneciente a la clase de los hombres civilizados conocidos como arios. La palabra ario se le aplica a personas que conocen el valor de la vida,
y que tienen una civilización basada en la comprensión espiritual. Personas a las que las guía la concepción material de la vida no saben que el objetivo de la misma es llegar a comprender a la verdad absoluta, Vishnu o Bhagavan, y a ellas las cautivan las características externas del mundo material, y por consiguiente no saben lo que es la liberación. Las personas que carecen de conocimiento acerca de la liberación del cautiverio material reciben el nombre de Anarya, no arios. Aunque Arjuna era un kshatriya, al negarse a pelear, se estaba apartando de sus deberes prescritos. Este acto de cobardía se describe como característico de los no arios. Semejante incumplimiento del deber no ayuda en el progreso de la vida espiritual y ni siquiera le brinda a uno la oportunidad de volverse famoso en este mundo. El Señor Krishna no aprobó la supuesta compasión de Arjuna por sus parientes. Y dice acá también, como dice que Arjuna también está faltando a su deber, ¿no? Y eso también va a generar una degradación en el mundo, en la cultura, porque él no está faltando a su dharma. Dice, aquí le falta, todavía no le ha faltado. Arjuna era un kshatriya, al negarse a pelear se estaba apartando de los deberes públicos. Entonces, como hablamos antes del que las mujeres se podían degradar, y él también estaba haciendo en este momento. Él no estaba cumpliendo con su rol que le daba la cultura védica. Sí. Ella dijo, ¿a dónde? ¿Por qué no vas a cumplir con tu... ¿Quiere que leamos el verso de la traducción antes de irnos de todo lo que ya se nos acordó? ¿Del 2? Sí. ¿Otra vez? La Suprema Personalidad de Dios dijo, mi querido Arjuna, ¿cómo te han aparecido esas impurezas? No son propias en absoluto de un hombre que conoce el valor de la vida y no conduce a los sino a la infamia. A la infamia. Él está también rompiendo toda esa situación. Bueno, ¿Algún comentario, duda, reflexión que alguien quiera Iba a compartir? pasar a ser un infame. Iba a pasar a ser un infame, dice Celeste. Y eso es lo que está diciendo Krishna. Vamos a ver qué pasa. a ella le creo. Me parece muy loco como el exceso de compasión es como una falta de altura. ¿Viste? Una altura. Como que sos tan bueno, no puedes ser tan bueno. Tienes que tener un poquito ahí de... Lu está diciendo acá que el exceso de compasión Sí. Pero no. es algo mal tomado, pero en realidad él dice que es una falsa compasión. Porque Fíjate que al final de todo dice, Srila Prabhupada dice, no aprobó la supuesta compasión de Arjuna. Es casi como una excusa que está poniendo Arjuna para no pelear. Él sí sentía eso por su familia. Él era un santo. Sentía eso. Pero él sabía cuál era su deber. Claro. Pero bueno, pero también es parte de la compasión. ¿Cómo? Era una parte de la compasión. En ese momento él estaba en un momento de lamentación. Él en ese momento estaba confundido. Estaba dudando de si tenía que pelear o no. Dice, iba allá a la batalla, sí, era inevitable. Y de pronto mira, dice, no, pará. Como le Pobrecito. pesaba más el amor. Era un santo, tenía Él era, compasión. claro, es un buen pero- acto de tener compasión. Pero tenía esta dualidad. Por un lado era compasivo, era un santo, pero por otro lado decía, pará, mi deber es defender a los míos. Esto es lo que yo debo hacer, yo soy un kshatriya. Entonces ahí aparece la dualidad. Por eso es la belleza del Bhagavad Gita, ¿no? Dijo en un momento, digamos, como que la compasión no tiene que ser con material, con el cuerpo material, Claro. sino por el alma. Y en ese momento estaba teniendo compasión, pero por lo material. Y eso sí, Es como que es yo un le poco tenía- Claro, más de- Javier, pero no se hable todas las... O sea, yo la Javier. entiendo, a mí me pasaría lo mismo. Sí, claro. La duda de lo que le pasa a Arjuna es lo que nos pasa. O sea, Arjuna es nosotros hablando. Nosotros tenemos estas dudas, ¿no? Y acá Javier dijo algo clave que es, bueno, en realidad compasión porque por el cuerpo material. Entonces, bueno, vamos a Eso lo ver. devela más adelante. En un momento dice que lo que ve Krishna ya lo cambió. Eso también es muy Ya lo sí. Ya está. Bueno, Todo ya está. vos imaginate que estás viendo, por ejemplo, Se eso. va a Pero vos cortar fíjate que directamente. no se entran a atacarte a tu casa.
¿Vos vas a tener compasión por esa persona que va a atacar a tu familia? Claro, ¿O teniendo a tus hijos. va a salir tu cuestión a defender a tu Ay, familia? no, que pero tú- pobrecitos, seguro tienen una seguro madre. tienen hambre y no vienen a robar porque no tienen para comer. Eso, no. Y en ese momento Pero uno tiene que capaz- actuar. Capaz que lo probaría, no sé. Entonces, decidiría. Pero hay que decidir. Claro, pero hay Sí, que decidir sí, en el claro. momento. Ellos están en la guerra. La guerra. Es como que vos, cuando te entran a robar, Voy a cortar la vas a grabación, pensar gracias a todos. tu Acá familia, seguimos en la discusión, con un pero arma. se me está acabando la batería de la compu, ya cumplimos el tiempo. ¿Y vos qué haces? Muchas gracias. Muchas gracias a todos por conectarse. Hare Krishna.